El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café Casa Rendón artesanal, no lo vamos a tomar con un invitado muy querido. Se trata del doctor Juan Gonzalo Berrío, con el que vamos a tocar un tema muy controversial, dirán muchas señoras, y es el de mitos en la salud. Doctor Juan Gonzalo, bienvenido a Tinteando con la Firma. Gracias, Juan, a ti y a todo el equipo técnico de OPAM por la invitación y por supuesto a ustedes televidentes de OPAM. Bueno, doctor, antes de empezar, hagamos claridad en eso de qué es un mito para poder desarrollar ya el resto del programa. Bueno, un mito, un tabú, una creencia es algo que se va transmitiendo de persona en persona, de generación en generación y que de tanto repetirse se da por cierto y que la sabiduría popular ha llevado al estatus de remedio. Todos los días, desde hace 32 años que ejerzo esta profesión, encuentra uno mitos todavía muy arraigados que se van transmitiendo de abuelas a hijas, a nietas, y entonces siguen haciendo algunas de ellas bastante daño porque realmente la gente se limita a hacer uso de ese tipo de prácticas tradicionales. Entonces dirán, yo no sé, pero mi abuela lo hacía. Algo así, ¿Cierto algo que así. sí? Sobre todo cuando se trata de bebés o de niños, es muy frecuente que las abuelas incidan bastante en el proceso de crianza de ellas, como ahora de pronto lo miraremos respecto a la cuarentena y lo que se debe hacer en ese estado de posparto y demás, Juan. Bueno, doctor, aunque dicen que el secreto médico es un secreto, ¿cierto? De pronto, ¿cuáles son los mitos que se ha encontrado usted en esta trayectoria de más de 30 años de profesión, que usted dice, pero esto sí está muy arraigado? No, Juan, hay unos muy simpáticos que todos los médicos tendremos como anécdotas, pero lo que más encuentra uno tiene que ver con el herpes zóster, que es lo que popularmente llamamos culebrilla, y el uso de algunas medidas que de pronto enseguida las trataremos, como la cuchara caliente, como creer que si se juntan dos extremos la persona se va a morir, lo que tiene que ver mucho con el manejo de la fiebre en las personas que de pronto la temperatura se eleva, la confusión de lo que es tener fiebre con tener la piel caliente, que es bastante común y bastante pues, frecuente, como le digo, y lo que tiene que ver con el manejo de la dieta o la cuarentena de una mujer después de que tiene un bebé. Total. Ese término de la cuarentena es algo muy interesante porque prácticamente cada creencia tiene un origen o tiene una historia muy interesante que de pronto con los minutos vamos a tratar. Claro que sí. Bueno, doctor, me gustaría que iniciáramos con ese mito de la culebrilla, porque le voy a contar a modo de anécdota. Hace poco una persona me contó que había tenido culebrilla y que eso dolía mucho. Y que una persona le recomendó lo de la cuchara caliente. Y ella me dice que con eso se alivió. Y yo dije, vaya, y le cuento, voy a hacer un programa con el doctor Juan Gonzalo Berrío y vamos a hablar de esa parte donde él dice que eso es totalmente falso. Bueno, cuéntenos acerca de eso. Sí, lo que pasa es que hay algo que se llama placebo. El término placebo significa la fe que se le pone a algo o a alguien. Hay mucha gente que dice, con solo ver su fórmula yo me alivio. Ese es el efecto psicológico que toda persona tiene ante cualquier acto de la vida. Un herpes zóster es una enfermedad muy incómoda, muy desagradable, que puede dejar como consecuencia o secuela un dolor neurítico horrible, desesperante. Entonces, el secreto para que la culebrilla o herpes zóster no llegue a esos extremos es consultar rápidamente y empezar los medicamentos apropiados lo más inmediatamente posible. Entonces, la gente utiliza una cuchara caliente que para quemar las ampollas, las vesículas. Esta es una enfermedad que viene de un nervio de adentro, un nervio interno. Por lo tanto, el nervio con eso no va a tener ningún beneficio. Por el contrario, se puede quemar la piel y dar secundariamente una infección. Lo otro que se cree es que si se juntan los dos extremos, la persona se va a morir. Y no hay un solo caso descrito en la literatura médica hasta hoy, año 2022, donde se nos mencione un paciente que al tiempo le da en ambos costados. Puede afectar tórax, abdomen, un brazo, una pierna, la mitad del rostro, e inclusive he tenido pacientes que les afecta un testículo y la mitad del pene. Es una situación muy incómoda, pero es una creencia a la cual la gente le pone tanta fe que lo da por cierto. Eso es lo que pasa con la culebrilla.
Entonces, definitivamente es consulte rápido con Correcto, médico. no tiene ningún beneficio y es una práctica riesgosa que no solamente lo puede exponer a complicaciones mayores, sino que hace que el tratamiento se empiece más tardíamente, haciendo más difícil que la secuela de la neuritis se pueda controlar como Delicado eso. Sí. Doctor. Eso sí, nadie se muere por culebrilla, a menos que sea una culebrilla o un herpes zóster intracraneal que sí puede afectar el cerebro. ¿Y sucede? Sí, claro, también da dentro del cerebro y es una situación prácticamente tan dramática que lleva rápidamente a la muerte del paciente, porque los médicos tardamos mucho en encontrar un diagnóstico y una explicación para el dolor de cabeza de esa persona. Bueno, y eso sucede porque hay algunas malas prácticas rutinarias pues para que se produzca el sistema inmunológico se disminuye y se pone inmunosuprimido en algunas circunstancias, cuando hay estrés, cuando hay mala alimentación, cuando hay alcoholismo, cuando se abusa de antibióticos, cuando se abusa de esteroides, cuando hay enfermedades como una diabetes mal controlada, cuando hay sida, cuando hay cánceres, las defensas disminuyen y esto hace que el virus de la varicela, porque el mismo virus de la varicela es el que produce el herpes, se despierte, se reactive y llegue a un nervio en especial y cause ese tipo de enfermedad. Tremendo. Bueno, doctor, es que este tema se vive muy cotidianamente en nuestros pueblos, ¿sí? Y me encontré una señora que me decía, no, mañana cumplo los 40 días de dieta y entonces mi abuela me va a hacer unos baños y vamos a hacer unos riegos y unas cosas. ¿Qué tan cierto tiene toda esa cantidad de mitos que hay acerca de la cuarentena de las Hay que empezar por señoras? explicar de dónde partió el término cuarentena. El término cuarentena empezó en el siglo XIV, cuando los barcos llegaban y transportaban las mercancías, pero estaba en su furor la peste bubónica o la plaga negra. Entonces, cuando llegaban contaminados por todo lo que eran las excretas de los ratones y de las ratas, dejaban esos barcos 40 días en espera para saber que las personas no llegaban contagiadas y que iban a transmitirlo. Esto empezó en Venecia, Italia. Entonces, el término cuarentena hace relación a 40 días. 40 días. Entonces, ya la gente utiliza genéricamente cuarentena. Nosotros en medicina sabemos que después de un parto, más o menos toma 6 semanas que el organismo de la dama, sobre todo los órganos internos, vuelvan a su estado previo. Entonces, es bueno cuidarse. Pero fíjate, Juan, cómo uno ve sobre todo muchas mujeres de raza o de ascendencia indígena que rápido están circulando las calles como sin ningún tipo de complicaciones. Entonces todo lo que se hace, que es comer, tomarse el consomé, que hacerse la desparasitación, que hacerse un baño, son simplemente creencias de abuelas que se han venido transmitiendo y que es bueno como norma de higiene, pero que no tiene ningún beneficio extra o adicional sobre la mamá o sobre su bebé. Ah, qué bien, excelente. Entonces, puntualmente, si no se hizo la cuarentena, no vaya a creer que va a quedar con X o Y enfermedades. Totalmente cierto lo que acabas de decir, simplemente que si tú por tranquilidad piensas que hacer ese tipo de prácticas le da pues como alivio o le da sensación de bienestar, pues bienvenido, mientras no altere lo que son sus principios y su ritmo natural de vida. Pero médicamente no tiene ningún tipo de asidero científico los beneficios de esos baños a los 40 días posparto. Bueno, y paralelo a la tal cuarentena que siguen estas señoras de dieta, viene el San Sereno, que todo el mundo le tiene ciertas cosas al sereno y más que con los niños recién nacidos. ¿Cómo es esa cosa? Algunos humoristas dentro de lo que son sus monólogos hablan mucho del sereno y verdad. ¿Qué significa el sereno? Yo no entiendo dónde partió ese término sereno. Yo lo que entiendo es que el sereno es el frío como de las tardes. Entonces se ha creído que el sereno es muy dañino. No, mira, el frío y el invierno no producen resfriados. Los resfriados y las gripas son por virus, no son por el frío. Lo que el frío puede producir son síntomas de rinitis, es decir, estornudadera, picor o piquiña nasal o piquiña en los ojos. Puede inducir tos en los alérgicos, pero el frío, el sereno, no produce gripas ni produce resfriados. Por supuesto, si usted tiene un cuadro gripal y está por el frío resguardado en lugares cerrados como este, pues el toser o estornudar sin tener la protección de la cautela del tapabocas puede contagiar alrededor. Pero lo del sereno es algo muy chévere, porque la verdad cuando escucho eso, todavía después de tantos años, esbozo una sonrisa, porque valoro demasiado, digamos, la ingenuidad, la inocencia, como esa situación de la gente ser
tan creyente de lo que le dicen. Sí. El sereno no tiene ningún tipo de daño para algunas circunstancias, a menos que usted tenga reacciones alérgicas al frío. De hecho, pasa una señora por ahí con un bebecito destapado. ¡Ay, por Dios, se va a serenar ese niño! Lo que pasa es que un niño, por ser tan pequeñito, tiene las ñatas muy pequeñitas. Sí, entonces esa nariz tan pequeñita se puede congestionar, pero no solo por el frío, Juan, sino por la loción que la mamá se aplica o la mamá se usa. O la que le aplican a ellos. Por la mascota que se volvió el mejor amigo del bebé recién nacido y se lo suben a la cama. Imagínate. O por el peluche que la tía le regaló y que acumula polvo. Eso es todo lo que puede originar la rinitis, no precisamente el frío ambiental. Mire pues, mire pues. Bueno, doctor, sigamos con los bebés. Ese famoso algodoncito que le ponen en la frente es que para el hipo. No, Juan, no solamente el algodón para el hipo aquí en la frente, sino también el botón que le ponen para la hernia. O el pelo, discúlpeme, de personas de raza negra aquí en el ombligo que para controlar la hernia. O que si alguien, una persona de malas energías lo carga, le va a pegar pujo, por ejemplo. Eso. Cantillas con los bebés. Los bebés son personas frágiles, pero no son porcelana china. Es decir, los bebés aguantan porque son muy elásticos, son muy flexibles. Por supuesto, los niños nacen sin defensas. Entonces, si alguien enfermo se acerca, puede contagiarlo de un resfriado, de una gripa. Esto del algodón aquí, pues sí es una práctica muy común. Bien sea un algodoncito, pero ojo, con la saliva de la mamá, ¿cierto? Con la saliva de la mamá. Y esto lo que produce son hongos. Entonces uno a veces ve muchas veces acá en los niños plaquitas y es porque le ponían ese tipo de algodoncito. No tiene ninguna base científica, ni absolutamente nada comprobado que colocar eso sirva para controlar el hipo. Simplemente en algún momento el hipo, que es una contracción brusca del músculo diafragma que mueve hacia arriba el tórax y los pulmones, se va a quitar. ¿Qué es lo que hay que hacer para el hipo? Abrigarlo bien, porque el frío sí puede inducir ese tipo de manifestaciones o de síntomas, al igual que cuando los niños se alimentan muy rápidamente y no se les expulsan o sacan los gases de la forma correcta. Esto no tiene ningún tipo de asidero. El anillo umbilical o la hernia es el orificio que queda después de que el ombligo cae. El cordón umbilical es lo que conecta a la mamá al niño, pues tiene que empezar a cerrarse y esperamos hasta los 4 años para que eso suceda. Colocar un botón solamente no me permite verlo y creer que al no ver el ombligo sino el botón, pues no hay ninguna enfermedad. El pelo de las personas de pelo sortijado, el cabello, no sé de dónde parte ese mito, pero es algo que también hacen con frecuencia. Simplemente eso produce mayor sudoración y un olor desagradable en ese sitio, pudiendo infectarse de manera secundaria. Juan, la manilla roja aquí en la parte izquierda. Ese también es muy interesante. Lo pone, pero tiene que ser el lado izquierdo, porque por aquí es por dentro las malas energías. Entonces, aquí o aquí en el tobillo, tiene que ser rojo, tiene que ser un hilo y tiene que ser colocado en los niños, que para evitar las malas energías o el mal de pujo o el mal de ojo. Creencias, Juan. Bueno, ese tal pujo que dicen la señora, ¿eso qué es, doctor? Pues Juan, es tan sencillo que como que cuando aquí terminamos el programa, después de tomar el delicioso tinto que me ofreces, pues yo voy a entrar al baño a orinar. ¿Y qué tengo que hacer para orinar? Tengo que pujar. ¿Y qué hace la mamá cuando está en sala de partos para que su bebé nazca? Pues tiene que pujar. ¿Y qué hace alguien cuando entra al baño a hacer sus necesidades fisiológicas? Pujar. Hay que pujar, si no, ¿cómo va a salir? Entonces, yo le digo a la gente, pues le están haciendo un beneficio si le pegan pujo, porque le están ayudando al niño a hacer deposiciones. Juan, la principal crisis que hay en la vida es nacer. Es la peor crisis de la vida, porque usted aquí adentro tiene todo, tiene la temperatura ideal, no tiene que usar vestuario, no sabe si es de día o de noche, no tiene que hacer necesidades fisiológicas, no tiene que hacer digestión. Entonces, cuando un niño nace, no viene aquí con un manual debajo del brazo. Entonces yo digo, ay, ¿esto qué es? Y dice, manual de funciones y catálogo de uso. Eso no viene. Entonces un niño comienza por sí solo a hacer sus propios esfuercitos. Entonces el pujo es la necesidad que tiene el niño de defecar y que al principio lo hace aquí arriba en el cuello, hasta que con los días el propio organismo le enseña que la fuerza hay que hacerla abajo en los músculos perineales. Esta parte se llama el periné. Ya. Interesante eso, doctor. Sí, todo tiene una explicación y todo tiene una forma de corregirlo y de remediarlo. Bueno, esto no lo habíamos hablado antes, de cuando hay problemas de oído, que se hace un cono, que tiene que ser con periódico, que hay que quemarlo en la punta. O sea, se gastan una parafernalia para poder hacer ese tipo de curaciones.
Pues Juan, mira, hace muchos años los médicos estábamos muy distantes. No había secciones de salud, por ejemplo, como en AUPAN, o en los canales así de difusión nacional. Sí. No había la cercanía con Medellín como ahora lo hay. Entonces la gente recurría a los mitos y creencias y en muchos casos a los famosos chamanes. Claro. Entonces resulta que cuando hay un viento, que es lo que llaman una contractura muscular, utilizaban un periódico. Pero ojo, muchos son mucho más específicos. Un colombiano, no es ni un tiempo, sí, no, eso no, tiene que el colombiano. Entonces el colombiano se pone aquí, se enrolla y entonces se le prende fuego. Naturalmente todo eso origina una combustión que produce un sonido. Ajá. Entonces dicen, ¿vio? Ahí salió el viento. Ahí salió. Entonces el peligro de esto es ¿cuál? Se chamusca el cabello y ahuma aquí el tímpano. Yo he encontrado muchos pacientes que al revisar los oídos, yo digo, vos utilizaste esto, ¿cierto? Ah, sí, doctor, es que eso me dijeron. No tiene absolutamente ninguna base científica, sino que por el contrario, es una práctica muy peligrosa esto. Oiga, pues. Para esto hay medicamentos muy buenos y muy económicos. Entonces, la sugerencia de las personas es, por favor, no se crean todo lo que les dicen, consulten a su médico de confianza. Es más, si quieren, documentense por internet y busquen páginas serias de salud, porque el internet, el Google, hay que saberlo emplear, Juan. Lo dice usted, páginas serias. Serias, sí señor. Así es. Bueno, doctor, eso es una cosa muy arraigada en todo este suroeste, digámoslo así, y es lo de que, porque de hecho a uno se lo recomiendan, es que unos exámenes de laboratorio hay que ir en ayunas. Y si no fue en ayunas, perdió la cita. Bueno, Juan, lo que pasa es que... ¿Cómo es eso? Desde hace muchos años, las instituciones primarias que atendían laboratorios eran los hospitales de cada lugar. Claro. A diferencia de ahora que tenemos los servicios de laboratorios particulares. Entonces los hospitales, para organizarse y para coordinar bien el trabajo y programarlo, pues exigían que fuera antes de las 9 de la mañana. Entonces le decían a la gente en ayunas, mira Juan, uno solo está en ayunas en el momento de despertar. Es decir, que si yo a la 1 de la tarde tengo una molestia, entonces no puedo tomar una prueba de laboratorio en caso de emergencia. Por supuesto que sí. Hay que tener claro que la gran mayoría de las pruebas de laboratorio, 99.99%, se pueden tomar en cualquier momento y en cualquier instante del día. Lo único que sucede es que en ayunas da unas cifras un poco más inferiores que si no lo estás. Hay unos rangos de normalidad, me explico. La glicemia, que es el examen de azúcar en sangre, da normalidad entre 70 y 70 y 100, algunos 110. Si yo estoy en ayunas me puede dar 80-85. Si he comido algo me puede dar 85-90, pero nunca debe superar 100. Por lo tanto, esa creencia no es cierta y las pruebas de laboratorio se pueden tomar en cualquier momento. La troponina es una prueba que tiene un costo cercano a los 60.000 pesos. Se toma en sangre y antes de media hora nos indica si esa persona sufre o no sufre del corazón. Si la prueba es positiva, significa que ese paciente hay que correrle pronto. ¿Cómo voy a esperar yo a mañana para tomar esa prueba con un paciente infartado? De manera que esa creencia es simplemente una falsa creencia, peligrosa en muchos casos de esperar. Bueno, doctor, que cuando una persona está convulsionando, que ahí mismo cójale el dedo del corazón y sobárselo, masajearlo. Afortunadamente ya no se ve tanto como en el pasado, porque se han desarrollado muy buenas técnicas de diagnóstico y muy buenos medicamentos anticonvulsivantes. Pero en el pasado, cuando alguien caía, entonces la gente, todo el mundo se le iba encima, todo el mundo impidiendo la respiración de la persona. Entonces algunos llegaban y cogían aquí y sobaban el dedo del medio, el dedo corazón, que porque con eso se le iba a pasar. No, una convulsión pasa en términos de 30 segundos a 1 minuto. Lo que hay que hacer es proteger la cabeza para que no se golpee contra el piso y tenga un trauma mayor y que no vaya a tener, Juan, la mordedura en la lengua. Entonces es bueno de pronto colocarle un pañuelito aquí para que con los dientes no se vaya a morder. ¿A tronzarla? Sí. Lo otro tiene que ver con esto, discúlpeme ya que lo estamos hablando, la creencia de que cuando uno se golpea la cabeza no se le puede dejar dormir a la persona. ¿Que no le puede dejar dormir? No lo vaya a dejar dormir. Sí, esa es otra creencia. Y es que cuando hay un golpe en la cabeza se puede desarrollar una hemorragia. Si la hemorragia es aquí, como esto es piel, entonces se hace el chichón o el hematoma, igual que en la cabeza. Pero si la hemorragia es dentro del cerebro, por la tabla ósea tan dura, el hematoma va empujando el cerebro y lo va comprimiendo y puede alterar la función cerebral. Entonces, que no lo deje dormir. No, Juan, la persona sí se puede dejar dormir. Lo que pasa es que cada hora o cada 2 horas
usted tiene que estarlo como llamando para ver en cuál es su estado de conciencia. Entonces, el estar inconsciente, el hablar cosas incoordinadas, el no poder mover bien un brazo o una pierna o no sentirlo, es una señal de que de pronto viene hemorragia. Pero ¿qué ocurre, Juan? Año 2022, estamos en Andes a 2 horas de Medellín. Realizar un TAC de cráneo que vale 160.000 pesos en promedio o una resonancia magnética que tiene un costo cercano a 500.000 pesos no es tan difícil como en el pasado. Entonces, han mejorado medios de diagnóstico y han mejorado también la forma en que la gente se le ha ido educando. Se puede dejar dormir al paciente cuando tuvo un golpe en la cabeza, pero estar pendiente de las señales del estado de conciencia, que no tenga un vómito de pronto así en proyectil, que es cuando yo estoy hablando y vomito encima porque no sentí náuseas. El estado de conciencia y mirar que un brazo o una pierna no pierdan movilidad o sensibilidad. Pero se puede dejar dormir a la persona que tuvo un golpe en la cabeza. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, doctor, hay, digamos, unos conceptos que dicen que la persona que tiene gripa no tome nada, déjela que fluya, que ella misma se va, ¿sí? O la otra es, no, eso métale pastillas de una vez a eso para que se alivie, o échele roncito para que la cuadre. ¿Qué es un mito sobre la gripa? ¿Cómo es eso? Bueno, Juan, esto depende de un concepto muy interesante, y es lo que se llama el umbral del dolor. Hay personas a las cuales le podemos sacar sangre y son calladas. Por eso hay gente que puede caminar en carbones calientes, vidrio molido, jalar carros con el cabello, jugar con espada o con fuego, porque el umbral del dolor es muy alto. Pero hay otras personas que son muy frágiles, en particular los muchachos de ahora son muy frágiles. Entonces cualquier dolor lo sienten más rápido y con una mayor intensidad. Entonces lo del resfriado y demás depende de la forma en que cada uno se sienta. ¿Cuál es el problema de la gripa o el resfriado? Claro, produce fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular. Entonces hay personas que eso las pone muy débiles. Y Juan, aprovecho porque eso sí es cierto, es que dicen mucho, ¿qué tal un hombre con dolores de parto? Juan, ¿usted se imagina? Imagínese. No morimos paellas, así de sencillo. Entonces, eso es el umbral del dolor. Entonces, el problema es que cuando se tiene una gripa o un resfriado, se puede complicar con una neumonía. Entonces hay que estar alerta de que no tenga labios o dedos morados, que no sienta como el pecho oprimido, que no tenga pintas de sangre cuando saliva, que no tenga las sibilancias de los silbidos o que con el oxímetro no esté por debajo de 90. De resto, controlar o no los síntomas de la gripa depende de su necesidad, de su malestar. Antigripales son útiles, pero los antivirales son los que se emplean. Aprovecho para decir, la acitromicina, la amoxicilina no tienen ningún beneficio en las gripas. Por favor, no vuelvan a utilizar antibióticos. Esos medicamentos que algunos regentes de farmacia o droguistas mandan son riesgosos. Eso es lo que genera resistencia a los antibióticos. Te lo digo más sencillo, Juan. ¿Quién de nosotros tiene que tomar medicamento para los ovarios? Ni tú ni yo, las muchachas. Nosotros no, ¿listo? Entonces, mandarle un antibiótico a un virus es como mandarle un medicamento para los ovarios de los hombres. No tiene ningún beneficio. La gripe se va sola. En cuestión de 3 a 5 días la gripe se ha controlado. Entonces, por favor, no se automediquen con antibióticos en casos de resfriados o gripas, porque lo único que hace es generar resistencia con el tiempo. De manera que controlar la gripa depende del malestar que cada uno sienta y de la urgencia que tenga en reintegrarse a sus actividades académicas o laborales. Excelente, excelente. Doctor, anexo a lo de la gripa, pues que es tan común, uno ve mucha gente con una botella de agua, que porque tomar agua es salud, que porque tomar agua adelgaza, que porque es muy bueno. O sea, al agua casi que le podemos decir, el agua es bendita. Bueno, Juan, no es cierto o es parcialmente cierto que tomar mucha agua adelgace. Lo que pasa es que nosotros como requerimientos de líquidos necesitaríamos cerca de 2 litros de líquido en el día, es decir, 8 vasos de líquido. Cuando hablamos de líquido, el líquido base es el agua, ¿listo? Cuando usted toma agua, sacia o calma la sensación de sed. Entonces, ¿qué ocurre? No va a tomar bebidas azucaradas. Entonces, usted está cambiando la gaseosa, está cambiando el jugo dulce por agua. Entonces, lo que engorda son las calorías de esas bebidas azucaradas. Por lo tanto, no es cierto que beber mucha agua adelgace. Por el contrario, lo que puede hacer, o más o menos la explicación precisa, es que usted no se ve forzado a tomar bebidas gaseosas. Ahora, tomar mucho líquido sí es muy útil,
para la piel y la hidratación de la piel, para facilitar la deposición, para facilitar el orinar, que de pronto es tan importante, y para mejorar la expulsión de secreciones pulmonares que se acumulan, o esas flemas o pollos que llamamos. Entonces, beber mucha agua es sano, pero no es cierto que vaya a adelgazar. Excelente. Bueno, doctor, anexo a lo de tanta tomadera de agua, entonces, pues lógico, tiene que ir uno más al baño, ¿sí? Entonces dicen mucho, pues a ver, de pronto nosotros los hombres tenemos la facilidad de que podemos orinar y no tenemos que tener tanto contacto con el orinar, ¿cierto? Mientras que la mujer, pues lógico, se tiene que muchas veces sentar. Entonces, no, yo me prefiero aguantar a tener que ir a un baño que de pronto una enfermedad de transmisión sexual se le pegue a uno ahí, ¿sí? Sí, es una creencia también muy arraigada. Pues más allá de lo desagradable y fastidioso, no solamente del olor, sino de la ilusión visual de un baño sucio, las enfermedades de transmisión sexual no se contagian por tener contacto con esas secreciones. Para que una enfermedad de transmisión sexual, como la hemorragia, como la sífilis, en fin, se transmita, tiene que haber contacto íntimo, es decir, tiene que haber una relación sexual con una persona contagiada. Entonces, no se transmiten enfermedades, no se transmiten infecciones urinarias, no se transmiten flujos vaginales diferentes por usar baños sucios. Sí, ya la práctica de limpiar está bien. Y Juan, aprovechar para esto. Mire, los hombres tenemos la práctica de tener ganas de orinar, vamos al baño, aflojamos la correa, aflojamos el botón, bajamos el interior, lo cogemos con la mano y orinamos. Y esas manos sucias, llenas de polvo, mugre, aceite, tierra, dinero, lo que sea, es lo que produce las alergias a nivel de la piel del pene, que se llama el prepucio. Lavarse las manos siempre antes de eliminar y de orinar es importante en los hombres. Y lo otro es que los hombres siempre, como por machos y por varones, hemos dicho que tenemos que orinar de pie. No, orinar sentado en los hombres también es bueno y es importante porque puede llevar a que la eliminación de orina sea un poco más fácil y poco mejor. De manera que eso ya más allá de lo simplemente macho y varonil, los hombres también podemos orinar sentados y no pasa absolutamente nada raro ni extraño, ni nos quita nada de varones. Perfecto. Bueno, doctor, con esto del COVID-19, que hay que decir entre comillas, gracias a Dios ya se está yendo, pero por ahí hay vientos que dicen que podemos tener que volver a utilizar tapabocas. Hay una creencia en muchas personas de que uno no se debe vacunar. No solo vacunarse contra el COVID, sino inclusive esas vacunas que ponen cuando los niños nacen y todo eso. No me lo vaya a vacunar, no permito que me lo vacune. Bueno, Juan, ¿qué es una vacuna? Yo cojo y te doy totazos y te doy puños y casi que cuando estás ya moqueando a punto de morirte, yo te empaco en una botellita o te empaco en un frasquito de gotas y eso lo presento como una vacuna. Es decir, una vacuna es inyectar en el cuerpo un virus o una bacteria viva, pero débil. Decimos técnicamente atenuada. Entonces, ese virus que entra en el cuerpo genera una reacción de defensa del sistema inmunológico, que son los anticuerpos. Si la persona tiene un estado de enfermedad, puede ser que ese virus débil genere mayores síntomas de malestar. Pero las vacunas han sido un gran recurso para que podamos superar enfermedades tan terroríficas, como por ejemplo la viruela del humano hace cerca de 40 años, como la poliomielitis en Colombia, que no hay poliomielitis autóctona hace unos 15 años en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con los movimientos antivacunas? Tienen muchas ideas en la cabeza sobre que nos están inyectando una cantidad de chip y cosas para rastrearnos y demás. No, Juan, lo que hace daño no es el virus o la bacteria que nos aplican, que puede dar un poco de malestar. Lo que nos hace daño, ojo, son los aditivos o los preservantes que tiene la vacuna. ¿Listo? Entonces, esos virus o bacterias van acompañados de algo, que es el líquido. Ese líquido es el que genera la reacción de alergia. Ahora, puede ser que una vacuna genere reacciones alérgicas muy severas, muy fuertes, pero comprobarlo tarda muchos años. Ahora, no hay que mirar esa persona que se puede haber complicado, lastimosamente le puede haber sucedido. Hay que mirar los millones de vidas que las vacunas han permitido salvar. Hay que vacunarse. Sí, señor. Perfecto. Hay que vacunarse. Perfecto. Bueno, doctor, volviendo otra vez a los niños sobre todo, aunque también se ve en personas adultas, muchos muchachos chasquean los dientes cuando están dormidos, sí, y hablan de que eso son lombrices, que eso se deben de purgar. ¿Cómo es esa parte? No solamente la chasqueadera o chirradera de dientes, que es apretar, bruxismo, sino también que dormir con los ojos abiertos es señal de parásitos. Bueno, muy bien. Esa es una señal de incomodidad o de malestar que puede ser producido
porque algo desagrada. Por ejemplo, si la habitación es muy caliente, por ejemplo, si usted tiene rinitis y el aire no le entra por la nariz, eso genera esa sensación de charrasquear dientes. Purgarlo no tiene problema, pero pensar que al desparasitar a esa persona, ese hábito se le va a quitar, es soñar demasiado. De manera que entonces, para saber si hay o no hay parásitos, lo ideal sería tomar un examen de coprológico. Pero Juan, también lo hablábamos extra cámaras, extra micrófonos. No son muchos los antiparasitarios o purgantes que se han desarrollado en los últimos años. Las grandes casas farmacéuticas que desarrollan moléculas que son sustancias pues, para tratar enfermedades no están en países tercermundistas, están en Europa, están en Norteamérica y allí no tienen problema con otros de parásitos. Entonces no trabajan medicamentos que el valor final en países tercermundistas no les va a dar la posibilidad de tener y de recuperar la inversión. Entonces, eso es una creencia que puede ser parcialmente cierta, si es que es una situación nueva. Entonces, Juan, desparasitarlo, purgarlo está bien y no tiene que ser precisamente en menguante o en luna llena, en cualquier fase lunar. A eso iba. Pero es que la creencia que hay es que no, porque es que si se purga en creciente, esas lombrices, mejor dicho, eso van a alborotar, inclusive hasta los puede ahogar. Se hablaba de eso. Claro, Juan, lo que pasa es que los animales en ciertas fases lunares, los gusanos, son más activos y salen más a alimentarse. Entonces se cree que al desparasitar a alguien en luna llena, como están más alimentándose, van entonces a tragarse más del purgante. Igual que algunos piensan, no sé si ustedes lo han escuchado, muchachos, y es que hay que motilarse en fase creciente, que porque el pelo crece más bonito y que crece mucho más, y que en menguante es más sano, pero no es tan abundante. ¿Creencias? Y la de hablando de motilarse, que no se motile donde una persona que tenga la menstruación. Eso es otra falsa creencia, igual que también pensar que hay que buscar a una mujer embarazada para masajearse cuando tiene un dolor muscular. Son creencias. ¿Qué pasa, Juan? Finalmente es la fe, el placebo, la confianza que usted le pone y el poder de la mente es innegable. Bueno, siguiendo con lo de la motilada, que cuando una persona tenga una cana que se la arranque. Sí, que entonces nos van a crecer más canas, Juan. Yo no sé cuántas he arrancado, yo no muchas. Pero mire, Juan, cada cabello tiene un orificio por donde sale, se llama un folículo piloso. Entonces, cuando yo me arranco una cana, estoy apenas un folículo piloso. Ahí no van a salir dos canas. Entonces, eso es una falsa creencia y es una mentira pensar que arrancarse las canas va a producir más. No, señor, es un proceso de envejecimiento natural de toda persona que en ciertas familias es más propenso a tener mayor cantidad de canas. Nada tiene que ver con que me las arranque. Ya. Y otros dicen que es sufrimiento. Bueno, eso sí, no sé, tú dirás. Bueno, doctor, otro mito muy arraigado es el de que uno se debe bañar es con agua fría, que cero agua caliente. Yo no lo hago. A mí me da mucha pena, pero yo no lo hago. Si no hay agua tibia, mejor yo espero. No, Juan, lo que pasa es que el agua tibia puede originar que los poros se abran y da sensación de relajación y de calma. Por eso es por lo que la gente asiste a saunas, turcos, termales, cuando está el volcán de Lobo en Arboletes, en fin. La temperatura ideal para bañarse es cuando el agua está entre 36 y 39 grados centígrados, pero nadie mide la temperatura del agua. Claro. Ya el agua caliente puede primero quemar y el agua caliente puede producir deshidratación. Entonces, cuando la piel está seca, se puede ver como que la piel está más deteriorada, dando la sensación de mayor envejecimiento. Entonces, ese mito es parcialmente cierto, pero depende de la temperatura del agua. El agua fría pues puede tener también ciertos beneficios y de hecho cuando hay un trauma o un golpe en cualquier parte de deportistas, lo primero que hacemos es utilizar frío para evitar que la inflamación de esa zona sea mayor a la que se esperaría si no se empleara algo que produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Doctor, qué tema tan interesante pero le digo una cosa, no vamos ni en la mitad y ya se nos acabó el programa. No hay problema, Juan, ahí está, es importante generar expectativa y decirle a la gente que esas creencias son chéveres, que cada profesión tiene también unas creencias o unos mitos y que uno con el tiempo los va desmontando o como lo digo yo en un programa, los vamos descifrando. Hemos venido descifrando mitos a lo largo de 32 años, yo soy muy respetuoso con esto, pero es inevitable algunas veces, Juan, esbozar una sonrisa. Para terminar, recuerdo por ejemplo una anécdota hace muchos años cuando trabajaba en el Hospital San Rafael,
de una señora que llegó a iniciar su control prenatal Sí. y resulta que yo le pregunto con qué estabas planificando. Y entonces me dice, con pastillas. ¿Y cuáles pastillas tomas? No sé, unas de tal color, de tal cosa, pero ¿cómo se llaman? Y me dice, no sé, pero espere, llamo a mi marido. Entonces el marido entra al consultorio, se sienta, doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, quiero saber cómo se llaman las pastillas que ella toma. Y me dice, no, doctor, me las tomo soy yo. Entonces resulta que estaban sorprendidos porque habían quedado en embarazo a pesar de que planificaban tan regularmente. Ya el hombre tenía dolor en el pecho, aquí y otros síntomas de malestar, y fue porque le escuchó a algún compañero en el corte que Sí. las pastillas eran muy buenas, pero que las tenía que tomar él. Esas son las Ay, no anécdotas me que a diga. todos nos pasan, pero son de las inolvidables en el ejercicio de Sí, 32 años de profesión. Imagínese, Juan. Por ¿cómo le iba a Dios, hacer? doctor, esa no me la sabía. Doctor, lo invitaría a que hiciéramos un programa más adelante sobre esto, porque es que el tema es muy interesante. Desde que usted tenga el espacio, desde que el canal piense que Sí. tenemos espacio, con todo el gusto, y desde que los televidentes nos soporten. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Juan. Es un honor estar A siempre usted, con doctor. ustedes acá. A usted, doctor. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.